sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y que fue inspirada por Dios también. Allá por hace muchos años hubo personas que se dedicaron a escribir esta palabra. Fueron inspirados por Dios. Eso lo tenemos en claro, ¿no? Bueno, vamos a repasar estos conceptos a continuación, pero también vamos a repasar tres conceptos. El concepto de inspiración, el concepto de revelación y el concepto de iluminación. Y es ahí va cómo obra el Espíritu Santo en cada una de las personas que escribieron la Biblia y cómo obra el Espíritu Santo en nosotros que la leemos y la ponemos en práctica. Te dejo con un pastor que yo lo conozco mucho. Él preparó este video especialmente para nosotros, para comprender y poder completar nuestro cuaderno de clase progresiva, pero también para que nos ayude a que cada vez que hablamos la palabra de Dios podamos entender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir por medio de todas estas palabras. Hola chicos, un gusto poder estar con ustedes. Hoy vamos a estudiar algo muy importante con respecto a cómo Dios elaboró o nos dio el proceso por el cual hoy nosotros tenemos las Sagradas Escrituras en nuestras manos y cómo nosotros podemos confiar en las Sagradas Escrituras. En este proceso hay tres palabras o tres hechos que Dios hizo o en el cual Dios actuó para que nosotros hoy tengamos las Sagradas Escrituras. Lo primero es la palabra revelación, la segunda es inspiración y la tercera es iluminación. Y cuando nosotros hablamos de revelación, nos preguntamos, ¿y qué es la revelación? Bueno, la revelación es un acto o fenómeno divino por el cual él mismo se comunica al profeta en una relación personal y lo capacita para entender una verdad, un hecho, una persona, una doctrina, un evento, algo que él quiere comunicar al ser humano que sería incapaz de entender por sí mismo. Qué hermoso es saber que Dios se quiere comunicar con el ser humano, pero como el hombre no puede llegar a conocer totalmente a Dios o lo que Dios tiene para decirnos, Dios utiliza la revelación. Y en la revelación, en realidad, Dios utiliza varios elementos que nos pueden ayudar a nosotros a entender Dios cómo lo hace. Lo primero que Dios hace es revelarse a través de la naturaleza. Las plantas, las montañas, los animales, todo lo que es la naturaleza, los astros, el sol, la luna, las estrellas. El salmista decía, cuando miro tus cielos y las obras de tus manos, etcétera, etcétera. El salmista se gozaba en conocer a Dios a través de la naturaleza. Dios se revela a través de la conciencia. Allí en Romanos el capítulo 2, el versículo 14 y 15, es muy interesante saber que Dios utiliza la conciencia para hablarnos a nuestro corazón y revelarnos cosas que de otra forma no podríamos conocer. ¿Y cuándo usamos la conciencia? Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a usar la conciencia porque conocemos a Dios y conocemos su palabra. Pero ustedes imagínense los seres humanos que vivieron aquí en América antes de que llegara Colón. ¿Cómo conocían ellos a Dios? Bueno, Dios se les revelaba a través de la conciencia. Aquellas personas que nunca escucharon hablar de Dios, ¿cómo conocen a Dios? Bueno, a través de la revelación, a través de la conciencia. Y la tercera es a través de la historia. ¿Ya? En Daniel 2:21 dice que Dios pone y quita reyes y nosotros hablamos de la historia y vamos a ver cómo Dios conoce la historia desde el principio hasta el final y a través de la historia yo puedo conocer la voluntad de Dios. También Dios se revela a través de Jesús. Jesús vino a mostrar, Jesús vino a revelar el amor. También Jesús le dijo a uno de sus discípulos, ¿no? Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. O sea, indudablemente Jesús estaba revelando a Dios.
y Dios se revela a través de las Sagradas Escrituras. Aquí hay cosas maravillosas que nosotros conocemos y que no están en ninguna parte, solamente aquí. Y entonces, a través de estudiar las Sagradas Escrituras, nosotros podemos llegar al conocimiento de toda la revelación que Dios quiere darnos. Muy bien, y a través, Dios también se revela a través de sueños, lo hace a través de sueños, a través de visiones. Los sueños son de noche, las visiones son de día. En la noche hay un sueño normal, en las visiones hay ciertos fenómenos físicos que se le da al profeta, etcétera, etcétera, del cual no vamos a hablar ahora, pero forma parte de la revelación. Otra de las palabras que nosotros tenemos que conocer es la palabra de la revelación, dijimos, y ahora hablamos de la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Bueno, la inspiración es el acto o fenómeno divino por el cual Dios capacita al hombre, o al profeta, o a la mujer que Dios eligió, para comunicar lo que le fue revelado de una manera confiable y autoritativa. A ver, déjenmelo explicar. El profeta, la persona, el discípulo que recibió la revelación de Dios, ahora tiene que escribirlo o ahora tiene que decirlo. Entonces, ¿qué es la inspiración? Es el proceso por el cual Dios capacita a esa persona para decir o escribir en forma confiable y con autoridad lo que Dios le reveló. ¿Ya? O sea, por eso cuando nosotros decimos, esta es la revelación, y nosotros encontramos en la Biblia que no hay errores doctrinales. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que Dios no solamente reveló, sino que Dios inspiró a los profetas a escribir sin error lo que Dios le reveló. Fíjense ustedes, tenemos un ejemplo para que ustedes vean. Vamos a Lucas, el capítulo 1. Quizás Lucas es el autor más claro en decir esto de la inspiración. Fíjense lo que dice el capítulo 1 de Lucas, el versículo 1 en adelante. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio la vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Cuando yo leo esto, digo, Dios no le reveló nada a Lucas, pero sí Dios lo inspiró. Cuando Lucas agarró todos los libros de historia, todo el Antiguo Testamento, y ahora empezó a ponerlas, a recibir el comentario de lo que decía un discípulo, lo que decía el otro, y entonces empezó a poner las cosas en orden. Pero Dios intervino en la vida de Lucas para que escribiera sin error doctrinal lo que iba a poner en sus 2 evangelios, porque ustedes saben que Lucas escribió 2 libros. Uno fue Lucas y el otro fue Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? Entonces, esos 2 libros fueron inspirados por Dios a Lucas. Perfecto. Y la tercera palabra que nosotros tenemos que conocer es la palabra iluminación. Y la iluminación es el acto o fenómeno de Dios por el cual Dios capacita a cualquiera que está en una correcta relación con Él para que llegue al entendimiento correcto de lo que le fue revelado al profeta, ya sea en forma oral o en forma escrita. Dicho de otras palabras, es la capacidad que Dios nos da a nosotros de poder leer y entender sin error doctrinal lo que por revelación o por inspiración Dios le dio al profeta o al apóstol o al discípulo que él eligió para revelarle o para inspirarle. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a hacer un repaso. La revelación es
la enseñanza que Dios le da a un profeta que de otra forma el profeta no puede conocer. La inspiración es la capacidad que Dios le da a ese profeta para escribir sin error doctrinal lo que le fue revelado. Y la iluminación es la capacidad que Dios nos da a nosotros para entender sin error doctrinal lo que escribió el profeta. ¿Ya? Entonces allí tenemos las tres palabras y ese es el proceso por el cual nosotros podemos confiar en las Sagradas Escrituras, y siempre que vamos a las Sagradas Escrituras lo tenemos que hacer con humildad y con oración, porque nosotros vamos a leer un libro que fue revelado, que fue inspirado, y ahora que nosotros necesitamos conocer, que necesitamos entender, y por eso necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. ¿Ya? Chicos, Dios los bendiga y que tengan un hermoso estudio de la palabra del Señor.